Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hacer unas deliciosas albóndigas de tofu. Para hacerlas necesitaremos evidentemente pues tofu, 250 gramos. Vamos a usar una cebolla pochadita, que ya la tengo hecha para que no tengáis que esperarme. Un vaso de arroz cocido, ¿vale? Pan rallado. Este sin gluten, pimienta negra, perejil, ajo en polvo, cebolla en polvo, sal y avena molida. Simplemente son copos de avena que yo he triturado, ¿vale? Lo tengo siempre así para poderlo usar en lugar de harinas. Y también necesitaremos harina de arroz para rebozar o la que soláis usar. Podéis usar, si podéis tomar gluten, pues harina de trigo mismo. Bueno, pues comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es poner el tofu en un bol donde podamos machacarlo. Esta vez he usado un tofu que es un poquito blando, pero para esta receta a mí me gusta mucho más usar un tofu más durito, ¿vale? Esta receta la hago muchísimo porque en casa me encanta. Vuelan las albondiguitas estas. Y ahora vamos añadiendo, bueno, previamente me lavo las manos, Y vamos a ir añadiendo con los demás ingredientes. También el arroz, este es un arroz que me había sobrado. Aunque es como, este es glutinoso, a mí me gusta más también para esta receta hacerlo con un arroz así que esté más sueltito, tipo un arroz bomba, un arroz normalito de los que compramos normalmente en el súper. Este es que lo tenía de otra cosa, ¿vale? Aunque cualquier arroz os sirve. Y vamos mezclando. Voy a echar un poquito de sal, como una cucharadita, porque la cebolla ya tenía sal y el arroz también. Evidentemente, cuando los he cocinado antes, pues les he echado sal. La cebolla la sofreís un poquito con un poquito de aceite. Al principio, ya sabéis, fuego fuerte y después a fuego bajo hasta que esté doradita. Para que se os dore antes, pues le echáis sal. Voy echando ahora como media cucharadita de pimienta. Esto, una cucharadita de ajo en polvo. Una cucharadita de cebolla en polvo. Yo lo compro al por mayor esto porque lo uso tanto que incluso a veces deshidrato cuando encuentro cebollas así muy baratas, ecológicas. Cojo y deshidrato en la deshidratadora y así me lo hago yo mismo. Una cucharadita de perejil en polvo. Y vamos a ponerle 2 cucharadas de avena en polvo, molida. Pues ahora volvemos a mezclar para ver cuánto pan rallado le vamos a tener que echar. El pan rallado no os pongo medidas porque depende más bien del tofu, de la cantidad de agua que tenga el tofu. Entonces vais añadiendo
hasta que podáis armar las bolitas sin que se os desarmen. ¿Vale? Así que voy a ir añadiendo, vamos añadiendo de a poco primero, por ejemplo 2 y luego vamos de una en una. Realmente metiendo la mano es como se sabe, no con un tenedor. O sea que ahora lo que haré será volver a meter la mano e intentar armar la bolita. Veis que todavía se le puede añadir un poco, aunque no hace falta tampoco mucho, ¿vale? Y otro poquito como 4 rasas le he añadido ya. Esto realmente ya está. Ya se ve perfectamente que se pueden armar bolas sin que se rompan. Entonces lo que vamos a hacer es dejar esta masa descansar un poquito en la nevera. ¿Para qué? Pues para que todavía, si queda algo de líquido en la masa, la avena y el pan rallado vayan absorbiéndolo y se vaya endureciendo más. Y luego nos sea todavía más fácil, ¿veis? Que nos sea más fácil armar las albóndigas. Bueno, pues lo voy a llevar al frío. Bueno, pues ahora yo ya estoy haciendo las bolitas, ya fijaos, ha reposado la masa y como os he dicho, ya ha cogido todo el líquido que tenía el tofu. Y ya, pues como quien dice, se nos despega de las manos, ¿vale? Pues me voy a quedar aquí haciendo las bolitas y ahora nos vemos. Ya estamos aquí, vamos a freír las albóndigas, las hemos pasado primero por harina de arroz. He puesto un par de cucharaditas de aceite de oliva y las voy a ir friendo. Las podéis hacer también en el horno, pero si las hacéis en el horno tenéis que pasarlas o por aquafaba o no ponerles la harina por fuera o pincelarlas con un poquito de aceite de oliva. Bueno, aquí tenéis el resultado final de las albóndigas. Las hemos frito para que veáis cómo quedan, súper jugosas. Esto lo mojáis en una salsita y están buenísimas. Mira, las podéis congelar, pero si las vais a congelar os doy dos consejos. Una, que las congeléis así como están ahora, una vez ya fritas. Y el segundo, y creo que para mí el más importante, es que el tofu no lo dejéis tan entero como yo lo he dejado, sino más triturado, porque el tofu en el congelador cambia la textura. Por lo tanto, al no estar integrado, os cambiaría la textura de la croqueta entera. Así que ya sabéis, si las vais a congelar, triturar el tofu bien, con una batidora o con lo que queráis. Bueno amigos, espero que os haya gustado mucho y si es así, compartirla, darle a me gusta y suscribiros a mi canal. Un beso, hasta la próxima.